escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y con un discurso en el que reafirmó su intención de alejarse del Ecuador del pasado, Daniel Noboa fue posesionado como presidente de la República para los próximos 4 años. Durante su intervención, prometió impulsar obras públicas, diversificar la matriz energética y enfrentar con firmeza la delincuencia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompañan a esta hora el economista Juan Rivadeneira, consultor político, y también el licenciado Juan Cubi, articulista y activista social. Gracias por acompañarnos. Les saludan María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Gracias por estar en este espacio informativo. Voy a iniciar con una pregunta para el economista Juan Rivadeneira. ¿Cómo vio usted el discurso de posesión de Daniel Noboa en esta ocasión, que sin lugar a dudas fue más largo, más completo, más firme, digamos, que el que tuvo en el primer mandato? ¿De alguna manera da esperanzas a los ecuatorianos de lo que viene en estos 4 años? Gracias, María del Carmen, por su pregunta. Un saludo a Fausto, en particular a Juan, el tocayo, también a quien he leído mucho sus trabajos y que admiro y respeto. No creo que habíamos tenido el gusto de conocernos, pero lo cierto es que, a propósito de su pregunta, María del Carmen, me parece que el presidente Noboa, y ojo, queremos analizar lo que pasó, no lo que habríamos querido que pase, porque he visto a muchos analistas también diciendo que fue todo lo que faltó en el discurso, y creo que es muy cierto también esa parte, pero si queremos analizar el hecho que ocurrió el día sábado, me parece a mí que el presidente Noboa se toma un poco más de tiempo para dibujar una dirección hacia donde cree que debería ir su administración, y el camino lo va a ir formando durante la gestión. Quizá muchos habríamos querido, y días anteriores se había hablado de la posibilidad que el presidente Noboa se tome mucho más tiempo, haga una disección muy sofisticada del Estado ecuatoriano, plantee todos sus objetivos y todas sus metas, pero me parece que si queremos ser objetivos, no necesariamente el presidente Noboa se ha caracterizado por ser un líder de este tipo, es decir, el líder latinoamericano que le gusta tomarse 2 horas para explicar todos sus planes, sus proyectos y sus anécdotas, y él más bien ha llamado la atención, me parece a mí. En noviembre del 23 habló 7 minutos y le encantó a un montón de gente. Hoy habló 21 minutos y parece que le ha encantado a más gente todavía, por la forma en que lo presentó. Creo que vamos a la forma, y en el fondo creo que plantea una dirección, y el camino lo vamos a ir viendo en la gestión. Hay definiciones de fondo, me parece a mí, no necesariamente las que quisiéramos ver con una lectura tradicional del análisis político, pero lo cierto es que, por ejemplo, en un punto él dijo que el Estado no debería ser una carga, sino un apoyo. Me parece interesante, ya hay una definición de que no busca que el Estado se meta en todas las actividades de la sociedad. Busca un Estado que pueda tomar ciertas actividades, que pueda hacerlas bien y que pueda dejar al sector privado que avance. ¿Que fue suficiente? No creo, pero me parece que en ese ámbito al menos fue claro. Ahora, Juan Cubi, bienvenido nuevamente. Llamó bastante la atención, evidentemente, el tiempo que se tomó Daniel Noboa para este discurso, 21 minutos. También se lo vio más aplomado, altisonante, y hablando de líneas generales de lo que podrían ser estos 4 años más adelante. Muchos han dicho también, se esperaba ciertos detalles, por ejemplo, en sectores estratégicos, qué es lo que se hará para el sector energético, qué es lo que se hará, por ejemplo, para el sector salud o respecto de la seguridad. ¿Faltó eso o era suficiente con estas líneas generales para dentro de lo que serían sus políticas en estos 4 años? Gracias, Fausto. Buenas tardes. Un saludo también al tocayo Juan Rivadeneira. Gusto estar con usted aquí en este panel. Yo tengo una visión distinta. A mí me parece que el discurso de Noboa estuvo muy claramente diseñado para un público, un segmento de la población ecuatoriana. Es un discurso que apunta a esa generación Z, a los centennials, que según las últimas encuestas es la base de su apoyo político y electoral, y es lo que de alguna manera lo sigue sosteniendo.
Y eso tiene que ver con un estilo. En efecto, ustedes coinciden en que para muchos, sobre todo para los que tenemos más edad, nos faltó profundizar en temas, nos faltó que definiera para 4 años cuáles van a ser sus líneas fundamentales, sus estrategias básicas de gobernabilidad. Y obviamente el discurso estuvo totalmente carente de esos lineamientos, de esos contenidos, ¿no? Y eso tiene que ver porque de alguna manera le ha funcionado al presidente Noboa este estilo, que yo lo llamo un estilo de la generación centennial, de enviar mensajes prácticamente resumidos, casi como un TikTok, y que apuntan más bien a generar adhesiones por imágenes, por referentes que la gente construye a partir de un mensaje breve. Usted sabe que en la generación centennial no está muy inclinada a discutir o analizar contenidos complejos. Es más bien esa posibilidad de proyectar una imagen, que en el caso del presidente Noboa tiene una adicional, ¿no? Esa familia glamorosa donde estuvo su madre, donde estuvo toda la élite ecuatoriana en primera fila, y él como joven, como habló en alemán, hizo algunas citas de ese tipo. Creo que estuvo muy claramente diseñado ese mensaje, ese discurso hacia ese segmento de la población. Para los demás nos queda debiendo, porque esperábamos que definiera cosas, no un discurso aburrido, extremadamente largo, pero sí definiciones fundamentales. Por ejemplo, todo el mundo esperaba que dijera si va o no a convocar una asamblea constituyente. Todo el mundo esperaba que diga cuáles son las principales reformas constitucionales que él promovería, no con constituyente, pero sí desde la Asamblea Nacional. Cosas así que nos parecía importante. Y yo creo que ahí no hay mayor contenido. No sabemos qué, cómo, ni cuándo va a aplicar estas insinuaciones, porque no son realmente planteamientos de fondo, son insinuaciones, son mensajes bastante breves, los que ha mandado, ni siquiera eso sabemos cómo lo va a hacer. Entonces a mí me parece que en la línea, en el estilo, en la estrategia que ha mantenido este tiempo el presidente Noboa, obviamente está explotando esa ventaja que tiene. El tema es que el resto del país y el país real no sabe a qué realmente atenerse en los próximos 4 años. No es lo mismo el discurso de hace año y medio, que era un discurso para una transición que obviamente era más breve por su propia dimensión temporal. Ahora estamos hablando de un programa para 4 años y suponemos, mal pensamos, que él estará pensando también en reelegirse en 4 años. Tendría que haber hablado de una estrategia de mediano y largo plazo que a mi modo de ver está ausente del discurso presidencial. Economista Rivadeneira, un día antes Daniel Noboa había concedido una entrevista a un portal y en redes sociales se hablaba mucho sobre esta entrevista. Él había dicho: habrá sorpresas. Llegado el momento de la posesión, llegado a la hora del discurso, escuchado a los 21 minutos, ¿hubo sorpresas? Él utilizó una palabra al inicio y al final, y es indescifrable. Nuevamente, yo no quiero decir lo que quisiera que hubiese pasado. Creo que hay que analizar lo que pasó. Y creo que él, cuando dice indescifrable, me parece que ahí sí pues nos deja marcada la cancha, que es también algo que pasó al inicio de su mandato. Él, cuando comenzó su mandato, el más corto, como bien dice el tocayo Juan, al inicio era apenas de 1 año 8 meses. Estoy claramente consciente y de acuerdo en que otra cosa es 4 años, sin lugar a dudas, pero el presidente Noboa me parece que también utiliza la famosa frase que en política hay cosas que se hacen y no se dicen. Y creo que eso también es importante. El presidente Noboa no dijo, pues cuando asumió noviembre del 23, que iba a subir el IVA. Él no dijo que iba a tomar la decisión de los subsidios y lo hizo más allá, sí, y conservando la distancia de tantos presidentes de la República que solamente cuando se decía la palabra IVA casi que temblaban sus gobiernos. Y él logró subirlo 3 puntos, que para el desafío que significaba en ese momento fue importante y no tuvo casi que ni una cacerola en la calle, por ponerlo figurativamente. Me parece que el gobierno hoy sí tiene un gran desafío, y es que en esas sorpresas, en esa suerte de ser indescifrable, tiene que construir una pedagogía política para los ciudadanos, para todos los espectros, no solo para los centennials, como bien anota Juan, en términos de aquella frase reducida de 140 caracteres o 20 segundos en el TikTok. Pero me parece que sí debe intentar construir, ya se habla de un vocero o una vocera presidencial que pueda hacer las veces de lo que hemos visto. Veamos
quién termina siendo nombrado, pero lo que le pasó a Milei, que nombró a este señor Andoni, que termina ganando las elecciones en Buenos Aires y que tenía una relación con la prensa de fluidez en la información, incluso de camaradería con la oposición para llevar los temas. Yo creo que eso le va a faltar al gobierno y lo necesita. Es decir, construir una pedagogía incluso porque ahorita la efervescencia del capital político, tener el ejecutivo y tener el legislativo, los ciudadanos ansiosos como todo el mundo necesitan resultados rápidos y a veces los tiempos de la economía no son iguales a los tiempos de la política. Tienen que pasar ciertos acontecimientos para que las inversiones creen empleo, por ejemplo. ¿Cómo el gobierno le va a contar a la gente, sí, que va a tomar tiempo solucionar la seguridad? Ahí creo que hay grandes desafíos y ahí sí se impone la política y no necesariamente el TikTok. Ahora, Juan Cubi, tomando un poco en cuenta lo que dijo hace un momento Juan Rivadeneira de analizar lo que se dijo y no lo que no se dijo, parte de lo que dijo para generar empleo, habló de impulsar la obra pública, de que era la era de las obras, que se iban a realizar obras viales de gran magnitud y de esta manera pues iba a generar empleo, la oportunidad para que más ecuatorianos pudieran acceder a plazas de trabajo dignas, según dijo, pero eso es algo, justamente el tema de la obra pública es algo que no se destacó en el gobierno en este periodo que acaba de pasar. No, para mí lo que me queda claro es el modelo económico que intenta aplicar el presidente Noboa. Y no solamente por lo que dijo en el discurso, sino por lo que ha venido haciendo este año y medio. En eso podríamos tener un poco más de certezas. Podríamos, utilizando su propia terminología, podríamos descifrar lo que pretende hacer. Un modelo económico de corte empresarial. Uh-huh. Y eso es compatible con la apertura indiscriminada a la inversión extranjera, con los escudos fiscales, con la flexibilización laboral que pretendió aplicar en la consulta de enero del año pasado, etcétera. Es decir, ahí sí habría posibilidades de definir o de entender una ruta. Del resto yo veo que no hay claridad, es decir, por dónde y cómo pretendemos transitar estos 4 años y si era necesario que lo haga. Al menos los que hacemos análisis político sí esperábamos que en este discurso precisamente pudiera fijar líneas generales de intervención, estrategias, programas básicos, y yo veo que no hay mayor cosa de eso, ¿no? Si usted revisa, los mensajes generales, ¿qué significa, por ejemplo, combatir a la corrupción? ¿Qué significa agradecer a la fuerza pública por su compromiso y su sacrificio? ¿Qué significa hacer políticas sociales? Eso puede ser interpretado de cualquier manera. Tiene una gran amplitud esas palabras. Es muy general. Muy general. ¿Y eso claro. qué implica? Por eso le digo que fue claramente un discurso destinado para cierto segmento de la población. En ese segmento, en los centellas, ellos operan desde la lógica de interpretar los mensajes. Y eso puede ser incorporado a su cerebro, a su cabeza, a su pensamiento de cualquier manera. Si usted dice, vamos a combatir la corrupción, toda la gente puede interpretarlo de cualquier forma. Lo que sí necesitamos que dijera, se me ocurre, por ejemplo, decir, mire, vamos a transparentar absolutamente la contratación pública en todas las instituciones para que la gente sepa. Vamos a perseguir la ruta del dinero robado, no solamente de los gobiernos anteriores, eventualmente de este gobierno. Es decir, acciones concretas. Sí, vamos a crear una instancia que desde el Estado se comprometa a trabajar con la sociedad civil en la investigación de los casos de corrupción, cosas que pudieran ser mucho más digeribles. Y creo que no lo hizo, a mi modo de ver, no lo hizo porque hasta ahora sí le ha funcionado esta política de la improvisación y también de los mensajes ambiguos, de los mensajes relativos, que es muy característico de la sociedad actual. Habrá que pensar si eso le va a servir para gobernar 4 años. Yo ahí es cuando tengo dudas, porque el momento de enfrentar la realidad, las cosas van a cambiar. Ahora, Juan Rivadeneira, a propósito de esta falta de puntualizaciones, ¿eran necesarias quizá en un discurso, en una toma de posesión ya para estos próximos 4 años, dejando algunas, llamémoslas, incertezas, quizá algunas dudas respecto de la ruta que tomará, y con 2 temas que son apremiantes para los ecuatorianos: seguridad
y energía, por ejemplo. Se advierte un estiaje. Habló en su discurso sobre una incorporación o contratación de 300 megavatios anuales. No obstante, si analizamos un poco las cifras, hacemos sumas y restas, esto está por debajo del déficit actual inclusive. No sabemos qué pueda ocurrir más adelante. ¿Esa falta de puntualizaciones debería preocupar? Creo que todos coincidimos en que nos habría gustado escuchar mucho más y más definiciones, pero me parece que el presidente Noboa cumplió el objetivo que él se planteó en el discurso. Y creo que una es, quizá en buena parte, Juan decía llegar a este grupo de centenarios, pero me parece que en general el presidente llamó la atención, y yo he escuchado al menos comentarios de una muestra muy mal diseñada de personas cercanas que pueden estar en todas las edades que uno puede imaginarse, que les ha gustado la forma en que el presidente lo presentó y ha quedado pues de alguna forma con un estilo de liderazgo que no lo habían visto antes. Vieron una suerte de firmeza en el presidente. Quizá nuevamente nos estamos fijando en lo que ocurrió el sábado, que también reviste de una estética, ¿sí?, de la comunicación, de la forma en que habló, de la forma en que lo dijo. Me parece que ahí hubo mucho contenido también de esta forma de la política y de la comunicación, y creo que vamos a tener 6 meses muy movidos, porque creo que el presidente Noboa está consciente. Le dijo a CNN Internacional, una de las primeras entrevistas que él tuvo luego de la victoria, dijo: de los 55 puntos que yo recibí, 30 son personas que están con mi proyecto político y 25 pues respondieron al miedo. Que un político diga eso no me parece poco, es bastante generoso, más bien dicho, porque un latinoamericano diría que todos esos 55 puntos son de él. Me parece que él reconoció que hay otro grupo que no necesariamente votó por él, convencido por él, y tiene que ir a buscarlos. Ahí es donde va a entrar la política. Tendremos que ver señales, Fausto, para entender si es que el gobierno va a implementar una pedagogía política, seguramente a través de una vocería oficial, o de los propios ministros cuando conozcamos cómo queda el gabinete. Hemos visto confirmaciones parciales y algunas que quedan por definirse para reconfirmar cómo arranca la alineación de entrada que tendrá Noboa para estos 4 años. Yo creo que la expectativa del mundo político, del mundo de la opinión pública, sin lugar a dudas que puede distar mucho de lo que ocurrió, pero me parece que el presidente Noboa no buscaba hablarnos a nosotros, a los opinólogos, como suelen decirlo, ¿sí?, sino más bien abrir una suerte de nueva conversación en torno a un posible liderazgo que, marcado en un discurso, a mucha gente le ha llamado profundamente la atención en positivo. Es decir, podríamos decir en todo caso que de alguna manera se cumplió con las expectativas que tenía el discurso del presidente como tal. Que el presidente tenía, que su gobierno tenía, que el objetivo estratégico del discurso tenía, creo que lo cumplieron. Ahora, que eso sea suficiente, sea lo único, sea lo necesario para navegar 4 años, incluso para navegar el arranque, creo que todavía es insuficiente, porque faltan muchas cosas que tiene que hacer a partir del discurso. Pero nuevamente, si nos fijamos solo en el hecho del discurso, creo que él cumplió su objetivo. Ahora, en esta suerte de riesgo de improvisación que mencionaba Juan Cubi respecto de lo que ha hecho, lo que hemos visto en este año y medio, ¿podríamos de alguna forma interpretar, y con su discurso y con lo que ha ocurrido, analizando el pasado, lo que ocurrió el sábado también, y lo que podría venirse en estos meses, el presidente gobernará quizá por partes, quizá con políticas de corto plazo, y viendo qué ocurre más adelante, quizá para los 6 meses, después los siguientes 6 meses, como más o menos hemos visto que ha ocurrido? No va a tomar mucho tiempo hasta encontrar esas señales, Fausto, porque veremos en las primeras acciones del presidente. Por ejemplo, en temas de seguridad, de esta no salimos solos. La falta de capacidades que tiene la fuerza pública en Ecuador necesita la cooperación internacional. Si es que vemos señales de que se profundiza la cooperación internacional, veremos que puede haber un camino para darle un cauce a la gestión de la seguridad. Si es que vemos respuesta de los organismos internacionales de financiamiento, si es que vemos que el gobierno recolecta más dinero de préstamos o de nuevos impuestos, veremos que puede haber un camino para darle sostenibilidad fiscal a lo que necesita. Pero esto es de mecha corta, Fausto. Vamos a tener que ver señales los próximos 6 meses, sin lugar a dudas, que son los que van a permitir que el presidente Noboa
tenga 3 años y medio que le permitan terminar su mandato. Ahora, preocupa que no se defina el gabinete, Juan Kubi, porque realmente ese ha sido uno de los puntos flacos, digamos, del gobierno. Tantos cambios, hay algunos ministerios que estuvieron en acefalía de alguna manera durante un buen tiempo, y ahora pasa esto. Ahora no está definido todavía el gabinete. ¿Qué decir? ¿Cuáles deberían ser las acciones, la respuesta del presidente? ¿En cuánto tiempo se debería tomar esa decisión? No creo que sea fundamental por la forma como ha operado el gobierno en este año y medio. Como yo decía, uno espera que las definiciones sean más claras, más contundentes desde la política, pero obviamente el estilo y el manejo del gobierno es diferente. El tema es ver hasta dónde le puede servir la improvisación, por ejemplo. Si usted si se fija en el año y medio que ha pasado de gobierno, hay cualquier cantidad de improvisaciones y cualquier cantidad de medidas aparentemente sorprendentes que, claro, no le han generado la reacción que se esperaría, como la subida del IVA, como el fracaso en la política energética o el fracaso en el plan de seguridad. Pero llegamos a las elecciones y vemos que gana ampliamente en la segunda vuelta. La pregunta es por qué está operando en la población ecuatoriana, en los distintos segmentos de votantes, para que de alguna manera pasen por alto, dejen de lado estos que a mi modo de ver consideraría yo errores, y sin embargo lo sigan apoyando. El tema es que de aquí en adelante tiene 4 años, donde la gente sí va a esperar resultados, decisiones, iniciativas muy concretas y positivas. Él podía haber dicho en el año y medio que gobernó, bueno, yo estoy de transición, yo tuve que hacerme cargo de un país que estaba en crisis, yo tuve que completar el periodo del presidente Guillermo Lasso. Ahora ya no puede decir eso. Y ahí es cuando yo me preocupa, si es que este estilo, si es que esta forma de manejo muy centennial le va a rendir frutos de aquí en adelante. Porque lo que la gente va a esperar es muy bien, ya cosas mucho más puntuales. El tema de la seguridad, por ejemplo. Pero justamente por eso hablo yo del tema de la designación del gabinete, porque esto de alguna manera debe ser consistente, ¿no? Porque esos cambios, hoy se lo maneja de una manera y luego viene otra persona y lo maneja de otra manera, es lo que usted está diciendo, es una consecuencia es decir, no sabemos, no conocemos cómo van a funcionar las personas, qué tan clave, porque son personas clave, obviamente, ¿de qué forma van a manejar sus carteras de Estado? Para mí es importantísimo para que no haya esa improvisación que se está viendo continuamente, además. Bueno, habrá que ver si es que el presidente decide ya consolidar una estrategia, unos planteamientos que se reflejen en su gabinete, o prefiere mantener una lógica de improvisar, de ir, como decía Fausto, haciendo cosas cada 6 meses. Claro. Eso es lo que está, a mí me parece que eso es lo que está en carpeta para discutirlo. Y yo creo que el discurso, porque es el tema que nos convocó a esta conversación, el discurso tampoco es que da claridad respecto de eso. Porque él dijo, sorpresas, esperábamos que dijera muy bien, yo voy a basar mi estrategia económica de seguridad, mis relaciones internacionales en tales ministros, se me ocurre, voy a ratificar a la canciller porque en este año y medio ha demostrado esta orientación, estos logros. De acuerdo. No sabemos. Y yo creo que esperemos que en los próximos días o semanas ciertas cosas vayan tomando un poquito más de solidez. Yo sigo insistiendo, el discurso estuvo muy a tono con una lógica comunicacional que mal que bien le ha dado resultados, pero no sé si ese combustible de la improvisación, de la transitoriedad, de la banalidad de los mensajes le dure mucho. Decisiones cortoplacistas, un poco como se dice vulgarmente, viviendo al día. Amanecerá y veremos qué es lo que ocurre más adelante. Agradecemos a Juan Rivadeneira y a Juan Kubi por su tiempo y evidentemente por sus opiniones respecto de lo que hemos planteado hoy, el discurso de Noboa, y qué nos dejó y además qué nos ha faltado. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias. Un saludo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.